Hola, soy Manuel Caísa, médico anestesiólogo. Trabajo en un gran hospital de Barcelona y me falta muy poco ya para jubilarme. Mientras tanto, tengo una consulta como médico escuchador de emociones. O sea, escucho a personas que tienen cosas que decir y no saben a quién decírselo. Curiosamente, la inmensa mayoría, ellas mismas se dan la respuesta a sus preguntas, a sus preocupaciones, a sus problemas. Hecho que me hace entender y ver y darme cuenta de que la respuesta siempre está en nuestro interior. En nuestro interior tenemos la respuesta. Solo hay que buscarla, hay que pararse, meternos dentro y buscarla. En estos tiempos en los que estamos corriendo, bueno, mejor dicho, corriendo poco, en los que nos están parando, y por algo es que nos estén parando, no quiero hablar del por qué, el cómo, el cuándo, etc. Quiero dar soluciones, herramientas, herramientas para navegar, para mantenerse a flote en la tabla de surf de estas olas intensas con las que nos estamos moviendo. Hoy voy a hablar de dos herramientas muy importantes que a mí me han ido muy bien y os las quiero transmitir. La primera de ellas es el perdón. El perdón. Sobre todo a uno mismo. Perdonarse. Os voy a contar una anécdota que me pasó esta semana pasada. Yo estaba en el ascensor del hospital y en ese ascensor hay un letrero que solo caben 5 personas. Éramos 5 personas y había una madre y una hija ya mayorcita, ¿no? De unos 30 años. Bien, y la señora, muy nerviosa, dijo que no podíamos ser tantos porque había un letrero que decía que solo podía ser una persona. El letrero lo que decía es que se permitía una persona por acompañante a los pacientes que estaban ingresados. Pero bueno, la señora estaba muy nerviosa. Yo le dije a la señora que si estaba nerviosa, que no se preocupara, que bajara, que saliera del ascensor y acogería otro ascensor que no hubiera tanta gente. No éramos 5 y el ascensor puede tener capacidad para 20 personas. Bien, entonces la hija empezó a insultarme, a decirme que yo había tratado muy mal a su madre, que era un antipático, que era un borde, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, el problema es que yo entré al trapo y le discutí y nos empezamos a discutir y yo también medio insultarla, de lo cual me arrepiento profundamente. Me arrepiento, porque la reacción de esta señora era una reacción provocada por el miedo, igual que la de la hija, por el miedo, por el pánico, sobre todo y lo más importante, por el miedo a la muerte. A ver si nos vamos a morir por este problema. Pero en lo que a mí me atañe, lo que más me fastidia es que me dejé llevar por la violencia, me dejé llevar, entré al trapo y esto no me gustó para nada. Entonces, cuando me di cuenta ya era tarde, ya no podía hacer nada, ya estaba hecho. La mayoría de las veces es tarde cuando nos damos cuenta, pero lo importante es tomar conciencia y lo que hice fue perdonarme. A la señora no la tenía que perdonar para nada porque ella, su pánico, su miedo, hizo que reaccionara de esta manera. Es una simple anécdota, pero cuando yo busco en mi interior, encuentro que en mi interior está esta ira, esta reacción negativa. Por lo tanto, lo que hice fue perdonarme. Me perdono por esta reacción. Intentaré no volver a caer. Intentaré vivir más el presente porque me dejé llevar. Tenemos que carpe diem, vivir el momento, vivir el presente y no dejarnos arrastrar. Bien, herramienta, perdonarse. Me perdone y bueno, no pasa nada. Cuando uno cae al suelo,
lo que tiene que hacer es levantarse. Y don Pepe Mújica, en uno de sus discursos, dijo que las personas pueden caer 1, 2, 3, 5, 20 veces, pero también se pueden levantar 1, 2, 3, 5 y 20 veces, que no pasa nada. Lo importante es la capacidad que tenemos las personas para levantarnos después de haber caído. Yo solo añado perdonarnos. Perdonarnos y nos levantamos y volvemos a continuar el camino, que no pasa nada. La segunda herramienta que yo os aconsejo es el humor. El humor. Es muy importante reírnos y sobre todo reírnos de nosotros mismos, de cómo reaccionamos, de cómo somos, de cómo nos encontramos en estos momentos y valorar nuestra escala, de la misma forma que valoramos la escala de dolor, hay la escala EVA, que es del 1 al 10, 10 sería el máximo dolor. Bueno, es lo mismo que las encuestas telefónicas que te hacen valore esta persona que la ha atendido, del 1 al 10. 10 será muy bien y 1 fatal. Pues el dolor es lo mismo. 10 es mucho y 1 poco. El pánico también tiene su valor, también tendríamos que valorarlo. El pánico, del 1 al 10, 10 mucho pánico y 1 poco pánico. Yo os recomiendo que entre 0 y 2 sería un nivel adecuado. Y otra herramienta que tenemos que utilizar es el humor, el reírnos. Reírnos de nosotros mismos sobre todo, de por qué somos de esta manera, por qué reaccionamos de esta manera, por qué nos dejamos arrastrar, por qué somos así. Riámonos, porque, como dice Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida nos gasta una broma. Bueno, pues nos reímos de ella. A veces son bromas pesadas, pero bueno, nos reímos igualmente. Es lo que nos convierte en humanos. En esa misma canción, que se titula De vez en cuando la vida, Joan Manuel Serrat escribe una frase, un verso, que dice: y uno es igual como un niño, uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. Y realmente te pones a pensar y te acuerdas de cuando salías del colegio, lo feliz que eras, porque ya se había acabado la jornada. Ya tenías o no que hacer deberes. Y si era el sábado al mediodía, ya era la releche. Ya te esperaba todo el sábado por delante, lo que quedaba de sábado y todo el domingo. Y lo feliz que eras. Acordémonos de esos momentos, de esos instantes. E intentemos volverlos a recordar y a vivir, a ser felices. Es otra herramienta importante para mantenernos firmes en la tabla de surf en estos momentos difíciles. Ya sé que es difícil, pero no es imposible. Y los chinos dicen, hasta el camino más largo empieza con el primer paso. Pues es momento de que demos este primer paso, de que nos perdonemos, aprendamos a perdonarnos, a nosotros y a los demás, por supuesto, y a reírnos. Y a través de la risa, acordémonos de lo felices que éramos cuando salíamos de la escuela. 2 herramientas que os recomiendo que las practiquéis a menudo, cada día. Y un consejo aparte, postdata, consejo. No escuchar las noticias, no mirar los periódicos, no escuchar la radio, solo escuchar música o escuchar YouTube de personas muy interesantes que te dan muchos consejos y te explican su experiencia de la vida. Yo creo que estas son unas herramientas para movernos en este mar turbulento que nos encontramos y sobre todo dar las gracias por vivir esta situación.
y reírnos. Adeu.